Aquella noche helada de noviembre, en un rincón oscuro de Madrid, se apagaba para siempre la voz más desgarradora de una generación. Enrique Urquijo, el alma rota que convirtió el dolor en canciones eternas, caía abatido en soledad, dejando tras de sí un misterio lleno de luces y sombras. ¿Qué lo llevó hasta aquel abismo? ¿Qué secretos guardaba el corazón frágil de un hombre que parecía cantarle al propio destino? Hoy te voy a contar toda la verdad sobre su vida, su gloria, su caída y su legado inmortal. ¿Qué recuerdas de Enrique Urquijo? Comparte tu opinión en los comentarios y participa en el debate. No olvides suscribirte para recibir nuestros videos diarios. Era una noche helada, de esas que parecen congelar no solo la ciudad, sino también los sueños rotos. El 17 de noviembre de 1999, en un portal oscuro del barrio de Malasaña, Madrid perdía para siempre a uno de sus hijos más sensibles y desgarrados, Enrique Urquijo, caído como un ángel herido, solo, abandonado, con el eco de su propia tristeza envolviendo la escena. Aquel instante selló una tragedia que dejó a generaciones enteras huérfanas de canciones que hablaban de la vida con una crudeza y una belleza imposibles de igualar. El dolor se expandió como un manto helado, cubriendo a todos los que alguna vez encontraron consuelo en sus letras, en esa voz quebrada que parecía sostenerse en el aire solo por la fuerza de la melancolía. Enrique, el chico frágil que había convertido su angustia en himnos eternos, se despedía para siempre, dejando tras de sí un silencio insoportable. Había nacido un 15 de febrero de 1960, en una familia de clase media acomodada, ajena al ruido del espectáculo, en el barrio madrileño de Argüelles. Desde niño, Enrique mostró una sensibilidad especial, una manera de mirar el mundo que lo hacía distinto, más vulnerable, más expuesto a las heridas invisibles. En el Colegio FEM, un centro bilingüe que apostaba por una educación avanzada, coincidió con José Enrique Cano, Canito, quien se convertiría no solo en su primer amigo musical, sino en una pieza fundamental de su destino. Con una batería de segunda mano y la ilusión intacta, comenzaron a ensayar en pequeños locales, soñando con un futuro que aún les era desconocido. Así nació TOS, su primera banda, en los estertores de los años 70. Enrique, junto a sus hermanos Javier y Álvaro y el inseparable Canito, empezó a dar forma a una música que bebía de la nueva ola británica, pero que, sin saberlo, sería también el germen de algo mucho más grande. La tragedia, sin embargo, no tardaría en marcar la historia. El 1 de enero de 1980, Canito moría en un accidente de coche, destrozando a la joven banda y precipitando un homenaje que sería considerado el acto fundacional de la movida madrileña. Un concierto en el que participaron Alaska, Nacha Pop y tantos otros, mientras Enrique, con el corazón hecho trizas, comprendía que la vida nunca sería fácil para él. De las cenizas de TOS nació Los Secretos. Con un sonido melancólico, cargado de guitarras limpias y letras de pérdida y desencanto, el grupo encontró pronto su espacio en un país que apenas despertaba de décadas de dictadura. Canciones como Déjame y Sobre un vidrio mojado no tardaron en convertirse en himnos, resonando con la desesperanza latente de toda una generación. Pero mientras el éxito llamaba a su puerta, las sombras también crecían dentro de Enrique. La adicción, ese veneno lento y silencioso, se fue infiltrando en su vida bajo la promesa de aliviar dolores que no sabía explicar. El primer golpe serio llegó en 1984, cuando Pedro Antonio Díaz, el nuevo batería de Los Secretos, moría en otro accidente de tráfico. La fatalidad parecía cebarse con Enrique, que empezó a cargar con una culpa silenciosa, una tristeza que se adivinaba en cada nota que salía de su garganta. Mientras el grupo se tomaba un respiro para sanar, él se sumergía aún más en sus demonios personales, alternando etas de consumo abusivo con intentos desesperados por encontrar un respiro en medio de la tormenta interna. Pero Enrique era incapaz de rendirse del todo. En 1986 decidió reflotar Los Secretos con su hermano Álvaro al frente, y la banda vivió una segunda juventud. Su sonido maduró. Sus letras se volvieron aún más sinceras, más dolorosas, más bellas. A mediados de los 80 y principios de los 90, Los Secretos se consolidaron como una de las grandes formaciones del pop español,
capaces de llenar grandes recintos y vender miles de discos. Era la época de adiós tristeza, cambio de planes, y ese desgarrador grito de auxilio que era quiero beber hasta perder el control. Sin embargo, detrás del éxito, la fragilidad de Enrique se hacía cada vez más evidente. La fama, lejos de salvarlo, lo empujaba a un abismo del que no podía escapar. Demasiadas presiones, demasiadas pérdidas, demasiadas heridas abiertas. El alcohol, las drogas, los tranquilizantes, todo formaba parte de un cóctel que lo mantenía a flote algunos días y lo hundía otros tantos. En medio de aquel torbellino emocional, Enrique encontró un respiro creando un proyecto paralelo que llamó Los Problemas. Un nombre que parecía un susurro de su propia alma, una confesión a voces de sus batallas interiores. Con este grupo, Enrique se refugió en los pequeños locales, lejos de los grandes escenarios que tanto lo angustiaban. Allí, rodeado de músicos cómplices como Begoña Larrañaga y Iñaki Conejero, se atrevió a explorar otras sonoridades, rancheras, boleros, folk, pop desgarrado. Y sobre todo, se permitió ser más íntimo, más crudo, más él mismo. Mientras tanto, los secretos seguían su camino de éxito masivo, pero Enrique necesitaba cada vez más esas escapadas nocturnas, esos conciertos donde las luces no lo cegaban, donde podía sentir el aliento cálido de unos pocos espectadores entregados. Canciones como Desde que no nos vemos o Agárrate a mí, María emergieron de esa etapa como auténticos himnos de ternura y melancolía. Era imposible no estremecerse al escuchar su voz temblorosa, quebrada, capaz de transmitir la angustia más pura o el amor más desesperado. La paternidad llegó en 1994, cuando nació su hija María, y durante un tiempo pareció que Enrique encontraba una razón para mantenerse firme. Dedicó a su pequeña algunas de sus canciones más conmovedoras, verdaderas cartas de amor en las que se adivinaba un padre deseoso de ser mejor hombre. Agárrate a mí, María no era solo una canción, era una súplica a la vida misma, un intento desesperado de sostenerse cuando todo parecía venirse abajo. Pero sus demonios no se rendían fácilmente. Aunque Enrique trató de luchar, alternando periodos de abstinencia con nuevas recaídas, cada caída era más dura, cada regreso más difícil. A su lado, familiares, amigos y compañeros intentaban sostenerlo, acompañarlo, salvarlo de sí mismo. Se puso en manos de terapeutas, ingresó en centros de desintoxicación, intentó reconstruir los pedazos de su vida una y otra vez, pero el dolor seguía latiendo bajo la piel, inmutable, indomable. Su sensibilidad extrema, la misma que le permitía componer canciones inolvidables, era también su mayor condena. Era un hombre que sentía de una manera inabarcable, como si el dolor del mundo entero se hubiese instalado en su pecho. Cada decepción, cada pérdida, cada amor roto lo hería mucho más allá de lo soportable para cualquier otra persona. Y aunque encontraba alivio momentáneo en la música, la batalla nunca terminaba realmente. Enrique era un alma libre, un heterodoxo en una industria que no siempre comprendía su manera de ser. Le aterraba el artificio. Detestaba la falsedad de las promociones y las entrevistas, y huía de la banalidad con la misma urgencia con la que buscaba refugio en una guitarra y una libreta. Era incapaz de sobrevivir a medias tintas. Vivía cada emoción a fondo, y eso lo desgastaba de una manera brutal. A finales de los años 90, a pesar de sus esfuerzos, las recaídas comenzaron a ser más frecuentes y más peligrosas. Se movía entre luces y sombras, como un funambulista al borde del abismo. El éxito, la familia, la música, todo parecía insuficiente para salvarlo de la tristeza profunda que lo habitaba. Enrique intentaba recomponerse una y otra vez, pero sus fuerzas se agotaban lentamente, como una vela consumiéndose en la noche. Enrique Urquijo libraba una guerra silenciosa. La música era su escudo y su espada, pero las heridas internas no dejaban de sangrar. El 15 de noviembre de 1999, buscando una vez más redención, pidió el alta voluntaria en la clínica de desintoxicación donde había ingresado. Le devolvieron el dinero que su familia había dejado como anticipo para su tratamiento. Una suma que, en sus manos heridas de nostalgia, se convirtió en la llave hacia el abismo. Con ese dinero, Enrique regresó a viejos territorios oscuros. Compró droga en un piso del barrio de Malasaña, un escenario ya demasiado conocido para él. Durante 2 días,
Su familia y su pareja vivieron en vilo, sabiendo que cada hora que pasaba era una amenaza, una posibilidad de tragedia. La policía, alertada por Álvaro y por su pareja, no pudo actuar sin una orden judicial. El reloj seguía corriendo implacable. La mañana del 17 de noviembre, la noticia estalló como una bomba de tristeza. Enrique había sido encontrado muerto en un portal de la calle Espíritu Santo. Tenía 39 años. Una mezcla de barbitúricos y cocaína había detenido su corazón para siempre. La escena era desoladora. Su cuerpo yacía en el suelo, con la cazadora doblada bajo la cabeza, como si alguien, en un último acto de humanidad, hubiera intentado que su descanso eterno no fuese tan frío, tan cruel. Las especulaciones fueron inmediatas. ¿Había muerto solo? ¿Lo abandonaron después de verle desplomarse? Se podía haber salvado si quienes estaban con él hubieran llamado a emergencias. El dolor de su familia se multiplicaba con cada interrogante, con cada titular sensacionalista que reducía su vida a un simple cliché de estrella caída en desgracia. Pero Enrique era mucho más que eso. Era la voz de una generación que encontró consuelo en su fragilidad. Era el poeta de los corazones rotos, el cronista de la tristeza cotidiana. Su vida no podía resumirse en su muerte. Cada nota, cada verso que dejó, era un testimonio de su lucha, de su ternura, de su batalla constante por encontrar un rincón de paz en un mundo que siempre le resultó demasiado áspero. El impacto de su partida fue devastador. El mundo de la música española se paralizó. Sus compañeros de generación quedaron desolados. Para sus seguidores fue como perder a un hermano, a un amigo íntimo que, sin conocerlos, había hablado de sus penas y sus amores perdidos como si fueran propios. Enrique no solo había hecho canciones, había regalado pedazos de su alma. Y con su muerte, algo profundo se quebró en todos aquellos que lo amaron sin condiciones. El vacío que dejó Enrique Urquijo no pudo llenarse nunca. Su legado, sin embargo, resistió al paso del tiempo con una fuerza que ni siquiera la muerte pudo arrebatar. Sus canciones, esas confesiones crudas de amor y de derrota, siguieron sonando en cada rincón donde alguien necesitaba entender que el dolor también podía convertirse en belleza. Álvaro Urquijo, su hermano pequeño, se aferró al timón de los secretos, decidido a mantener viva la memoria de Enrique sobre los escenarios. No era fácil cantar aquellas letras escritas desde las entrañas, pero era la única manera de honrarlo, de impedir que el olvido cubriera su voz como un sudario. Los conciertos se convirtieron en homenajes silenciosos, en encuentros de almas heridas que seguían buscando refugio en esas melodías de nostalgia infinita. Cada aniversario de su muerte, cada nueva generación que descubría sus canciones, demostraba que Enrique había conseguido algo más grande que la fama. Había dejado una huella imborrable en el alma colectiva. No era solo el autor de Déjame o Pero a tu lado. Era el compañero de viaje de quienes alguna vez se sintieron perdidos, el hermano de quienes aprendieron a llorar sin vergüenza gracias a su música. 25 años después de su partida, sus canciones siguen flotando en el aire como susurros de un tiempo que se resiste a desaparecer. Una tarde gris, quiero beber hasta perder el control. Agárrate a mí, María. Cada nota es un eco de su fragilidad, de su infinita humanidad. Enrique no solo escribió canciones, escribió pedazos de vida, su sensibilidad extrema, su dolor transformado en arte, su ternura silenciosa. Construyeron un legado que ni el olvido ni el tiempo han podido enterrar. En un mundo cada vez más rápido, superficial y frío, su música permanece como un refugio, como un recordatorio de que sentir, aunque duela, es lo que nos hace verdaderamente humanos. Hoy, quienes aún le escuchan, saben que Enrique sigue vivo en cada verso, en cada acorde que atraviesa el alma. No se ha ido, porque nadie puede marcharse del todo cuando su obra sigue latiendo en el corazón de tantos. Su historia es la de un hombre que amó la vida con desesperación, que luchó contra sus propios fantasmas y que, a pesar de todo, nos dejó un regalo inmenso, su verdad desnuda hecha canción. Enrique Urquijo es, y será siempre, una leyenda. Un alma rota que encontró en la música la manera de curar heridas que no sabían cerrarse. Un poeta de la tristeza que nos enseñó que también en el dolor puede brotar la más hermosa de las canciones. Y mientras haya alguien que escuche en una tarde gris el eco de su voz, Enrique seguirá aquí,
acompañándonos, recordándonos que hasta en la melancolía más profunda hay un destello de esperanza. ¡Atención! No te vayas. A continuación te aparecerán en la pantalla más videos sugeridos que te van a gustar. Y recuerda, los secretos escandalosos están en Cotilleos de los Famosos, tu canal de YouTube. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.